¿Por qué? Cuando pones una bandeja de carne picada en la sartén, se transforma casi instantáneamente en una masa compacta, nadando en una sopa gris, aceitosa y sin sabor. Esto no es solo un percance desafortunado en el proceso de cocción, es el resultado de una ingeniería extremadamente minuciosa, un proceso calculado de optimización del beneficio que comienza mucho antes de que llegues al estante de productos refrigerados. En este material, quitamos el velo de los ojos del consumidor y analizamos los puntos neurálgicos de una industria que ha transformado la comida en una simple mercancía de intercambio, sacrificando todo en el altar de la eficiencia extrema y la reducción de costes. 1. La ilusión óptica. La ciencia detrás de la atmósfera protectora, MAP. Cuando entras en un supermercado en España, te recibe una paleta de colores irrealmente vivos. La carne picada, en su estado natural, es una sustancia extremadamente inestable y reactiva. Al contacto con el oxígeno del aire, la mioglobina de los músculos sufre un proceso de oxidación que, normalmente, debería cambiar el color de la carne de rojo burdeos a marrón grisáceo en cuestión de minutos. Es el proceso biológico natural de degradación. Sin embargo, las grandes cadenas de distribución y los procesadores han adoptado la atmósfera modificada, MAP. Al bombear una mezcla de gases, normalmente una mezcla calculada del 80% de oxígeno y 20% de dióxido de carbono, la industria logra mantener un tono rosa brillante durante 7 a 10 días, independientemente de la antigüedad real del producto. Pero, ¿a qué precio para la salud? El exceso de oxígeno acelera la oxidación de los lípidos, grasas, de la carne, lo que provoca la aparición de un sabor rancio. Cuando abres la bandeja y sientes un olor ligeramente ácido, metálico o penetrante, mientras que la carne parece perfecta de color, tienes la prueba indiscutible de la manipulación. Has comprado una ilusión óptica, un producto conservado tecnológicamente, no un alimento fresco. 2. El agua que se evapora. El mecanismo de retención y la pérdida durante la cocción. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te queda una porción ínfima después de cocinar? La razón reside en la capacidad de hidratación de las proteínas musculares y en los tratamientos sufridos por el animal. Normalmente, una proteína de calidad retiene el agua a través de su compleja estructura celular. Sin embargo, en los mataderos industriales, la velocidad es el único indicador de rendimiento. El estrés ante mortem. Los animales que pasan por un estrés severo antes del sacrificio, transporte prolongado en camiones sobrecargados, manipulación dura, miedo ante el matadero, consumen sus reservas de glucógeno. El resultado es un pH anormalmente alto. Esta carne pierde su capacidad de retener el agua de manera eficaz. El choque térmico. En los procesos industriales, las canales se enfrían agresivamente. Este enfriamiento forzado provoca una contractura por frío que destruye la integridad de los sarcómeros en las fibras musculares. Cuando pones esta carne en la sartén, las estructuras destruidas ya no pueden mantener el agua, y tú pagas el precio de la carne por un agua que se evapora en forma de vapor en los primeros 30 segundos, dejando atrás una textura gomosa y una sartén llena de líquido. 3. Las pensiones de la industria láctea. ¿Qué comemos realmente? Existe un mito urbano según el cual la carne picada proviene de partes nobles y bien elegidas. En España, el mercado de vacuno está dominado por la cosecha de vacas lecheras que han llegado al final de su carrera. Después de 4 a 5 años de lactancia forzada, estos animales son sacrificados. Su carne es extremadamente magra y muy fibrosa, con una textura similar al cartón. Para hacerla palatable, el productor añade grasa de cerdo o restos de grasa vacuna de baja calidad, sebo. Así, el consumidor recibe una mezcla de tejido conectivo, tendones, pieles y grasa barata, enmascarados bajo la denominación genérica de carne picada de vacuno. Es, en esencia, un subproducto de la industria láctea, vendido al precio de producto principal. Tú financias, de hecho, el reciclaje de residuos industriales. 4. El campo de batalla microbiológico. La superficie de un trozo de carne entera es limitada. Mediante el picado, la superficie de contacto con el medio aumenta exponencialmente, alcanzando miles de metros cuadrados por tonelada de producto. Cada paso del proceso de picado es una contaminación potencial con microorganismos patógenos como Escherichia coli o Salmonella. El riesgo crítico es la ruptura de la cadena de frío. Si en el almacén del supermercado o durante el transporte la temperatura sube solo unos grados por encima del límite óptimo,
el tiempo de duplicación de las colonias bacterianas disminuye drásticamente. Esta es la causa por la que en todas las etiquetas aparece la advertencia legal: cocinar completamente. No es una recomendación culinaria, sino una advertencia de seguridad. La carne está tan cargada microbianamente que el único método para protegerte es la destrucción total de la estructura proteica, mediante una cocción prolongada. Cocinar hasta la suela. 5. La realidad detrás de las etiquetas. Aunque en España el etiquetado de los sistemas de cría no está tan bien implementado como en Alemania, la tendencia a embellecer la realidad está presente en todas partes. Los estándares industriales mínimos significan la cría sobre suelos de hormigón, donde el animal nunca siente la tierra bajo sus pies. El estrés crónico inducido por estas condiciones, aglomeración, falta de luz natural, contaminación con amoníaco, provoca la secreción de cortisol y adrenalina, hormonas que permanecen bloqueadas en el tejido muscular. Estas hormonas pueden afectar directamente al metabolismo de quien consume la carne en cuestión, contribuyendo a un estado general de inflamación sistémica. 6. Resistencia a los antibióticos, una bomba de relojería. El uso de antibióticos en las granjas intensivas para prevenir infecciones en espacios hacinados ha creado las llamadas superbacterias. Estas ya no son destruidas por los tratamientos médicos estándar. Estudios recientes muestran que un porcentaje alarmante de la carne picada comercializada en las redes de venta al por menor contiene cepas resistentes, como el SARM. Si tienes un corte en el dedo y tocas la carne cruda, te arriesgas a una infección secundaria que podría requerir hospitalización. Este es un problema de salud pública grave que la industria prefiere ignorar mediante campañas de marketing sobre la frescura. 7. El peligro invisible. Los fragmentos óseos. En régimen de producción industrial, las máquinas de picar son alimentadas continuamente. Los cuchillos y las rejillas se desgastan rápidamente y los trabajadores tienen solo fracciones de segundo para limpiar las canales. El resultado: fragmentos microscópicos o incluso visibles de cartílago y hueso llegan al producto final. Una hamburguesa comprada en oferta puede convertirse en un peligro para tu dentadura, y las indemnizaciones en tales casos son casi imposibles de obtener de los grandes procesadores que se esconden detrás de términos legales vagos. 8. El preparado. La vía legal para engañarte. Debes verificar la etiqueta con la atención de un detective. Si dice preparado de carne o mezcla de carne picada, has caído en la trampa. La legislación permite la inclusión de agentes de retención de agua, polifosfatos que fuerzan a las células a retener líquido. Proteínas vegetales, soja, guisantes, utilizadas como extensores de volumen. Aromas artificiales, para simular el sabor de carne frita o ahumada. Estos ingredientes reducen el coste de producción hasta en un 40%, mientras que tú pagas el precio de la carne pura. Es un método legal para vender agua y soja al precio de vacuno. 9. La grasa. ¿Dónde se esconde el beneficio? La parte más rentable de una vaca no es el músculo, sino la grasa, el sebo. Esta se añade generosamente a las mezclas de carne picada. Es mucho más barata que la carne y además infla el peso del producto. Sin embargo, a diferencia de la grasa intramuscular, marmoleado, que da el sabor y la ternura, la grasa añadida industrialmente tiene un punto de fusión bajo y un sabor soso, dejando solo una sensación aceitosa en la boca. El consumidor paga kilos de grasa al precio de proteína noble. 10. La regionalidad como técnica de manipulación, producto en España, no significa que el animal haya crecido en un pastizal de los Pirineos. A menudo solo significa que el animal fue sacrificado aquí, después de ser transportado vivo desde países donde los costes de cría son mínimos. Este sistema apoya el transporte de animales vivos a distancias enormes, una práctica carente de ética, pero perfectamente legal para obtener beneficios máximos. La etiqueta de regionalidad es solo una capa adicional de marketing para hacerte sentir cómodo con una decisión de compra insostenible. ¿Por qué esta ignorancia nos cuesta a todos? Ignorar estos hechos transforma al comprador en un participante pasivo en la destrucción de su propia salud. El sistema de optimización no cambiará por iniciativa propia. Al contrario,
Las tecnologías de conservación se vuelven cada vez más avanzadas, haciendo que los productos inferiores parezcan cada vez más frescos. Esta es una carrera armamentística en la que el consumidor es siempre el que pierde, tanto financiera como biológicamente. Cada trozo de carne picada que se encoge en la sartén es una lección sobre cómo el beneficio ha vencido a la calidad. Sí, después de haber conocido estas 10 verdades, continúas eligiendo el camino más barato y cómodo, aceptas tácitamente los riesgos. La presencia de antibióticos, el exceso de agua, la falta de nutrientes reales y, sobre todo, el riesgo microbiológico. Es hora de preguntarnos, ¿qué ponemos realmente en el plato? ¿Una fuente de energía para la vida o un producto químico de síntesis envuelto en una película de plástico brillante? El poder de cambiar este sistema está exclusivamente en nuestras manos, en la caja registradora. Podemos continuar financiando esta maquinaria de maximización, o podemos orientarnos hacia fuentes de alimento que respeten la biología del animal y la salud del hombre. Cuando eliges una bandeja, eliges un modo de vida. Eliges ya sea un producto que ha sido manipulado para parecer fresco, o eliges buscar la verdad detrás de la etiqueta. Esta diferencia de actitud separa al consumidor informado del explotado. No te dejes intimidar por las etiquetas coloridas o por los precios en oferta. La oferta es, de hecho, el precio pagado por tu salud a largo plazo. Otro aspecto ignorado es la huella ecológica de este proceso. El transporte de animales vivos, el procesamiento en fábricas gigantescas, el envasado excesivo y la logística frigorífica requieren una cantidad enorme de energía. Todo para entregar un producto que, al final, se reducirá a la mitad en tu sartén. Es un modelo económico basado en el despilfarro y en la externalización de los costes hacia el medio ambiente y hacia el consumidor. Al final, la responsabilidad nos pertenece. Ya no podemos culpar solo a la industria. A la industria solo le importan las cifras del trimestre fiscal. A nosotros nos debería importar lo que construye esas cifras: nuestra salud. Así que, la próxima vez que estés en el supermercado, detente un segundo. Piensa en todo lo que hemos discutido. Haz una elección consciente. No te dejes manipular por la ilusión roja. Gira la bandeja, verifica si es preparado o carne picada, y si tienes dudas, déjala ahí. Solo a través de una acción colectiva podemos forzar a la industria a volver a métodos honestos. Quiero saber si tu realidad corresponde con lo que has aprendido hoy. La calidad es una inversión, no un coste, y cada decisión informada nos acerca a una alimentación auténtica, honesta y saludable para todos los involucrados en este ecosistema alimentario.